Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de las redes sociales, principalmente nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Les agradecemos que tengan a bien el poder seguir las transmisiones. Y después de un largo descanso de estar estudiando Romanos, fueron aproximadamente 4 semanas que dejamos postergado este estudio. El día de hoy comenzamos una vez más a permanecer en este estudio de Romanos y vamos a leer el capítulo 3, versículo 22 en adelante, que es donde nos quedamos la última vez y estábamos estudiando específicamente la doctrina de la justificación. Romanos capítulo 3, versículo 22. Vamos ya, gracias a Dios, avanzados en nuestro estudio. Estamos a punto de llegar ya al capítulo 4. Estamos a punto de cumplir un año estudiando Romanos, la esencia del Evangelio. Así que cuando tengan todos Romanos capítulo 3, 22, me dicen amén y vamos a darle lectura. Ok, dice de esta manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amados santos de Dios, amados hermanos que nos ven por internet, los que estamos aquí presentes, quedamos de acuerdo que la última clase que vimos, dijimos que estos pasajes son el centro del Evangelio. Estos pasajes son no los más importantes, pero sí los cuales nos muestran de una manera detallada el plan de Dios para con nosotros. La justificación es una de las doctrinas más importantes en el cristianismo. La justificación es uno de los temas más importantes que todo cristiano debe de conocer, debe de entender, debe de manejar, y en algunos casos estos pasajes son de los que deberíamos aprendernos de memoria. Si algo debemos aprender de memoria sería Romanos del 21 al 26. Así que vamos a ir desglosando parte por parte estos preciosos pasajes para desmenuzar el corazón de lo que es la doctrina de la justificación. Una vez más vamos a leer la mitad de la parte del versículo 22 y el versículo 23, desde donde dice: para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La provisión de la salvación y la justicia que trae esta salvación que Dios nos da está disponible para todos los que creen. Hay una iglesia, hay una doctrina que enseña que la salvación solamente es para unos cuantos, pero la palabra de Dios nos dice que la salvación es para todos los que crean, para todos los que crean. Cualquier persona que crea en quién, en la iglesia, en el pastor, en alguna red de iglesias, etcétera, etcétera. Lo que una persona debe de creer es que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, y cuando esta persona cree que Jesucristo es el Salvador, amados santos de Dios, accede entonces al regalo de la salvación. ¿Cuál es el único requisito para poder ser salvados? Creer en Jesús. Es el único requisito que la Biblia nos dice, y dice que no hay diferencia. No importa que uno sea africano, que otro sea chino, no importa que uno sea rico y que otro sea pobre, no importa que uno lleve 20 años en una iglesia y otro apenas comience. Cualquiera que crea que Jesucristo es el Señor puede acceder a la salvación. Estamos desmenuzando la segunda parte del versículo 22. Cuando estaba predicando en la sinagoga el apóstol Pablo, en Hechos 13:39, vamos a leerlo. Hechos 13:39 está ahí atrásito de Romanos, donde estamos leyendo. Hechos 13, Hechos 13, versículo 39.
El apóstol Pablo habló de una manera muy clara aquí y dice Hechos 13:39 de esta manera: y que de todo aquello de que por la ley Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí está repitiendo lo mismo que acabamos de leer en los pasajes pasados en Romanos. Dice que lo que la ley no pudo hacer, todo lo que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, como ya lo vimos en pasajes anteriores, en Cristo, en él somos justificados. Ahorita más adelante vamos a enseñar qué es la palabra justificación para que podamos entender, pero dice que somos justificados en Cristo. También en Gálatas capítulo 2, Gálatas está un poco más adelante, tenemos Romanos, después Corintios y después de segunda de Corintios encontramos Gálatas. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Gálatas 2 versículo 16. Una vez más, para todos aquellos judíos que creen que el judaizar, que creen que el hacer los ritos de la ley los acerca de una manera más a Dios, aquí el apóstol Pablo está dejando en claro que no es por las obras de la ley, y lo dejamos en claro completamente en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2 versículo 16, me dicen amén. Gálatas 2:16 dice de esta manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe está relacionada con el creer. ¿Vamos bien hasta ahí? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Amados santos de Dios, la Biblia es muy clara en cuanto a que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Jesús mismo dijo en San Juan, ahora vamos atrás, mucho atrás de Hechos, donde estábamos al principio, Hechos, sigue Juan hacia atrás. San Juan capítulo 6 versículo 37. El día de hoy, quien nos ayuda a todo el área de video y poniendo las citas para que sea más fácil, está en el hospital, así que les pedimos que puedan estar orando por Mónica. Sé que es difícil el no tener la Biblia delante de nosotros, pero si de alguna manera nos atoramos un poco, apunten la cita y yo le voy a dar lectura. Así que leamos San Juan 6, versículo 37. Si lo tienen, me dicen amén. Vamos a leerlo. Dice, Jesucristo dice esto: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El que viene a Cristo, no le echa fuera. Esta doctrina que les comentaba al principio enseña que nadie puede venir a Jesús. Es la doctrina reformada. Es la doctrina de muchas de las iglesias bautistas, donde enseñan que el hombre es incapaz de venir a Dios. Pero aquí Jesucristo mismo está diciendo que el hombre que viene a Jesús no le echa fuera. Toda persona que reconozca que Jesús es Dios, toda persona que reconozca que Jesús murió en la cruz y que resucitó, porque hay muchas personas que creen que Jesús murió en la cruz y se queda hasta ahí. Muchas personas que creen que Jesús murió en la cruz hasta lo tienen en un crucifijo pegado en la pared, lo tienen colgado aquí en su cuello con una cadena, pero se queda hasta ahí. Creen que Jesús murió, pero no solamente murió, nosotros creemos que murió y al tercer día resucitó. Él está vivo, amados santos de Dios. Él no se quedó clavado en un madero. ¿Por qué la imagen de Cristo clavado en un madero no es una imagen que nosotros usemos? Porque Jesús no se quedó ahí clavado. Jesús bajó al sepulcro, pero al tercer día la piedra fue removida y Él resucitó. Se le presentó a los apóstoles, se le presentó a más de 500 testigos y después Él ascendió al cielo. Y dice que ángeles hablaron con los testigos y les dijeron que así como lo vieron subir al cielo, también Él
regresará. Esa es la pasión que nos mueve, ese es el sentir que mueve nuestro corazón y esa es la fe que como cristianos tenemos. Jesús murió y resucitó. Si tú crees eso, todos los que nos ven por internet, si ustedes creen que Jesús murió y resucitó, que Jesús es Dios y que ese sacrificio perfecto nos limpia de nuestros pecados, podemos hallar la justificación y la salvación. Cualquier persona que cree en Jesucristo, no importa que sea un asesino, no importa que sea una prostituta, no importa que sea un ladrón, no importa que sea un violador o un homosexual o un hipócrita religioso, no importa que sea un falso maestro. ¿Cuántos hoy en día en internet acusan a los falsos maestros? Personas que se meten a las páginas de Guillermo Maldonado, de Dante Gebel, de todos estos hombres cristianos carismáticos, solamente atacando y juzgando, etcétera, etcétera. Pero si estos falsos apóstoles se arrepintiesen, ellos también alcanzarían misericordia. No importa que sea un pagano, el que sea, si ellos creen que Jesús es el Señor y el Salvador y buscan su palabra, ellos también se salvarían. De la misma forma que nadie es bueno para salvarse, nadie es tan malo como para no poder ser salvados. Algunos dirán: es que yo soy tan malo que no creo que Dios me pueda perdonar. Nadie es tan malo, porque la sangre de Cristo es abundante para limpiar cualquier pecado. Esa es la maravillosa lección del versículo 22 de Romanos 3. La lección es de que no importa quién sea, no hay diferencia. Si venimos delante de Dios y creemos en su Hijo Jesucristo, nosotros somos salvos. Todos los que creen serán salvos, debido a que ante los ojos de Dios no hay diferencia. Así como todos aparte de Cristo son pecadores y rechazados por Dios, todo el que está en Cristo es igual de justo que Cristo por medio de él. Primera de Timoteo 1:15 dice esta verdad, acompáñenme. Si no lo puedes encontrar muy rápido aún, apunta la cita, Primera de Timoteo 1:15, y le voy a dar lectura. Primera de Timoteo 1:15. Dice de esta manera, es un libro un poco difícil de encontrar ya que es pequeño. Primera de Timoteo 1:15. ¿Lo tenemos? Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No importa quién sea tan malo, aquí Pablo dice que él era el primero entre los pecadores. El mismo apóstol Pablo, el león de Dios, el teólogo más grande de la iglesia, amados santos de Dios, Pablo dice: yo reconozco que soy pecador. Y era un hombre de Dios increíble. Imaginémonos nosotros. Y él se hacía llamar el primero de los pecadores. Y aún así Dios no le rechazó, no le echó fuera. Él no fue demasiado perverso como para no ser salvado. No existe distinción alguna entre los malvados, porque tampoco existe distinción alguna entre los perdidos, por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, y están destituidos de la gloria de Dios. Lo acabamos de leer. La palabra destituido en el original griego, apúntalo, la palabra destituido en el original griego, la palabra destituido en el original griego es, se los voy a deletrear despacito: H U S T de Tito, E R de ratón, E otra vez y una O con un acento. La palabra destituido es ustereo, ustereo, y significa ser el último. Ser el último o ser inferior. Ser el último o ser inferior.
Estamos leyendo el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituido significa ser el último o inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser humano ocupa el último lugar en lo concerniente a la gloria de Dios. Leamos el versículo 24 y vamos a seguir adelante con nuestro estudio comprendiendo verso a verso. Dice el 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Una vez más, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Vamos a partir el versículo 24 en dos partes. Dice que somos justificados por su gracia. ¿Cómo? Gratis. Di conmigo, gratis. Esto es un regalo de Dios. Cualquiera que cobre por el evangelio, cualquiera que cobre por predicar, cualquiera que cobre por hacer una misa, por orarle a los muertos, cualquiera que cobre por la salvación, cualquiera que cobre por las cosas de Dios, amados santos de Dios, está dándoles un evangelio diferente. Y dice Gálatas 1:5 que aquel que les predique un evangelio diferente sea maldito, sea anatema. Nadie, por ejemplo, pare de sufrir, que sé que me van a empezar a atacar en internet por decir abiertamente. Pare de sufrir viene y te dice: te vendo el manto sagrado, te vendo la rosa de Sharon, te vendo la moneda ungida, te vendo el agua ungida, etcétera, etcétera. Y con esto los males se van a ir de tu casa, con esto los problemas se van a ir de tu casa. Pero el evangelio dice que el evangelio es gratuito, el evangelio es gratis. Nadie está más adelante que cualquier otra persona en lo que se refiere a la salvación. Es básicamente lo que dice Pablo. Siendo justificados se aplica a todos, como lo vimos en el versículo anterior. No hay diferencia. Todos los que han creído. ¿Sí me siguen hasta ahí? Todos los que han creído. Así como no hay distinción entre quienes necesitan la salvación, tampoco hay distinción alguna entre los que la reciben, porque todos ellos han sido justificados gratis por la gracia de Dios. La palabra justificado, ahora sí vamos a entrar más profundo a la palabra justificación. ¿Qué significa? La palabra justificados en el original griego, así apúntalo. La palabra justificado en el original griego La palabra justificado en el original griego, se los voy a deletrear. ¿Están listos? D de dedo, I, la del puntito, K de kilo, A, I con un puntito, O y D de dedo otra vez. Dikaios. Eso significa la palabra justificados en el original griego. Y significa declarar íntegro algo o alguien. Declarar íntegro algo o alguien. Entonces, cuando dice que somos justificados, está diciendo que estamos siendo declarados íntegros, tal cual como Cristo es. Cristo era íntegro, Él no pecó, Él no hizo nada malo, Él fue una persona completamente recta, una persona buena. Y la palabra justificados habla de esa integridad. Nosotros somos justificados, somos declarados íntegros como Cristo lo fue. La justificación es la declaración de Dios de que todas las demás demandas de la ley han quedado satisfechas. La ley de Dios demandaba que nosotros muriéramos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. La justicia de Dios declaraba que la paga del pecado era la muerte, pero la justificación salda esa deuda. La justificación quita la deuda de la muerte y es un beneficio del creyente, de aquel que creyó en Jesús por medio de
Jesucristo. La justificación es un intercambio puramente legal, así como cuando tú vas al ministerio público, así como cuando tú vas a las cortes de magistrados, cuando hacen el intercambio de que, bueno, tú mataste X delito, vas a salir libre si pagas 100,000 pesos de fianza. ¿Sí lo han escuchado? 200,000 pesos de fianza. Esa fianza se intercambia por tu libertad. ¿Sí me siguen? La justificación también es la transacción de mi libertad, de la salvación. ¿Y cuál fue el precio? Jesús muriendo en la cruz del Calvario. La situación judicial del pecador cambia delante de Dios. En la justificación Dios nos da la justicia de Cristo a la cuenta de nosotros y luego declara a la persona redimida como justa. Voy a decirlo una vez más de una manera más fácil. Tú nunca pudiste haber sido salvo por tus obras. Nosotros somos malos, nosotros cometemos pecados, errores. Nadie podía llegar al cielo por sus buenas obras. Entonces Jesús muere y ese sacrificio nos lo es dado a nosotros y ahora Dios no me ve a mí, ve a Jesús en mí. ¿Sí me explico? Ya no me ve a mí, porque si me viera a mí me mandaría al infierno, porque soy un pecador. Pero ya no me ve a mí, ve a Jesús. Estoy siendo justificado delante de Dios por Jesús. Jesús pagó mi fianza. Jesús me hizo libre por su sacrificio gratuitamente, gratis. La justificación debe distinguirse de otra doctrina que se llama santificación. Son dos cosas completamente diferentes. La justificación es el intercambio, la santidad de Dios a mi vida. Yo dejo de ser lo que era antes porque soy revestido de la justicia de Dios. Y la santificación es que yo cada día soy más bueno, cada día me aparto más del pecado. Si me sigue, me dicen amén. Entonces resumimos, Dios nos hace salvos gratis, no debido a cualquier cosa que yo pueda hacer, no debido a que yo venga todos los domingos a la iglesia, aunque es mi deber, pero eso no me hace salvo. No porque yo ofrende o diezme, aunque es mi deber como hijo de Dios, pero eso no me hace salvo. Aunque yo me postre todos los días y ore hincado, aunque es mi deber. ¿Sí me estoy explicando? Esos son mis deberes, pero no me hacen salvo. Lo que me hace salvo fue un regalo gratuito que vino a través de la muerte de Jesús. Me dicen amén si me siguen. Un regalo, para dar más luz de la justificación, es algo que tú das gratis. Cuando vas a una fiesta, buscas un regalo bonito, y más si es alguien a quien tú quieres, pues le buscas algo bien grandote, bien bonito. Cuando llegas a la fiesta no le dices, mira, aquí está tu regalo, pero me debes 500 pesos. ¿Así le dices a la persona cumpleañera? ¿Por qué? Porque es un regalo. Se da gratuitamente, se da como de corazón. Es algo que la persona recibe sin habérselo ganado, ni merecido. El más grande de todos los regalos que se han dado al mundo es la salvación de Dios de nuestras vidas a través de Jesús. Ese es el regalo más grande que Dios nos ha entregado. No porque lo merezcamos, sino porque Él nos amó. Y no porque Él nos lo cobre, porque Él no lo va a cobrar. Él nos lo dio gratuitamente. Dice en Gálatas capítulo 2 versículo 21, acompáñenme. Ahí estábamos en Romanos, otra vez vayan adelante. Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios, después Gálatas 2, 21. Gálatas 2, 21. Dice de esta manera, Gálatas 2, 21. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me puedo ganar la salvación, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué derramó su sangre?
Si yo puedo ser bueno tocando puertas y andando con mi sombrilla, ¿para qué murió Cristo si puedo ser salvo de esa manera? Si puedo ser salvo rezando, si puedo ser salvo por una iglesia, si puedo ser salvo por diezmar, por ofrendar, ¿para qué murió Cristo? Ese fue el desperdicio entonces más grande de la historia. Pero la Biblia nos enseña que solamente hay una manera de ser salvos, de entrar al cielo por la eternidad con Dios. Y eso es a través del sacrificio de Jesús. ¿Ven qué importante es entonces que Jesús haya muerto por nosotros? La ley de Dios, el Antiguo Testamento, como ya lo vimos, revela lo malos que somos, como el espejo. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse? El espejo me enseña, si yo me ensucio, me enseña lo sucio que estoy, pero el espejo no me puede lavar. Tengo que ir al agua para poder lavarme. La ley de Dios, el Antiguo Testamento, era lo mismo, me mostraba lo malo que soy, pero solamente Jesús pudo lavarme con su sangre preciosa. De modo que para el creyente ya no hay nada más que pagar. Ya no te preocupes. Si tú ya creíste en Jesús, tienes la seguridad de que has sido salvado. No te preocupes, porque algunos dicen, es que no sé si soy salvo. Y viven así todos espantados. No sé si soy salvo. Si tú ya creíste en Jesús, ya eres salvo. Pero no nada más es creer por creer, porque hay muchos que creen. Pero si tú crees en Jesús, tienes que demostrarlo. Di conmigo, demostrarlo. ¿Cómo lo vas a demostrar? Alguien que me diga, pues así, a ver, levante la mano. ¿Cómo lo puedes demostrar? ¿Que has creído en Jesús? Siendo fiel. ¿A qué podemos ser fiel? A su palabra, a los estudios, siendo fiel a la oración, siendo fiel al congregarse, siendo fiel al amar a su prójimo, siendo fiel en buscar las cosas de Dios. Es una palabra que me gustó mucho. Siendo fiel, siendo obediente podría ser otra palabra. No nada más es decir, yo creo en Jesús, porque hay muchas personas que creen en Jesús, pero no son obedientes ni fieles. Entonces no son creyentes. ¿Cuántas personas, por ejemplo, conocidos suyos, hijos quizás, nietos, sobrinos, que dicen, yo no voy a la iglesia, pero soy creyente? ¿Lo han escuchado alguna vez? No, tú no puedes ser creyente si no vas a la iglesia, porque Jesús dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si tú crees en Jesús, tienes que congregarte porque crees en ¿quién? Entonces, si tú no te congregas, no eres creyente, porque el que cree en Jesús obedece a Jesús. ¿Me siguen? Yo soy creyente, pero tengo un amante. Pues no sé en qué creas tú, porque el Jesús de la Biblia dice que es malo ser adúltero. ¿Sí me siguen? Es que soy creyente, ¿verdad? Pero pues tengo a mi amante. Entonces no eres creyente. Es que soy creyente, pero pues por ahí le robo a mi patrón. No eres creyente entonces, porque el que es creyente obedece al que dice creer. ¿Sí me siguen? Me dicen amén. Está poderoso esto que estamos aprendiendo, la justificación. Vamos a leer la segunda parte de Romanos 3:24. Leímos la primera, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ahora la segunda parte dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Son palabras difíciles, pero las estamos desmenuzando para comprenderlas. ¿Qué es redención? Apunta a la palabra original griego. Redención en el griego. Redención en el griego. ¿Están listos para que se los deletree? Dice de esta manera: A de Arturo, P de patrulla, O, L, U, T de Tito, R de ratón, O, S, I del puntito y otra vez S. Apolutrosis. Suena hasta como a purificadora, ¿no? Bueno, ¿cómo es? Puritronic, ¿no? Apolutrosis es la palabra redención en el griego. Y es una forma reforzada de la palabra que acabamos de leer hace un rato.
Apolutrosis significa librar o hacer libre. Librar o hacer libre mediante el pago de un precio. Mediante el pago de un precio. ¿Lo tienen? Me dicen amén. Redención. Fui librado mediante el pago de un precio. Entonces, cuando dice que somos redimidos, ¿a qué nos referimos? A que fuimos librados del pecado por la paga de un precio. Ya saben cuál es ese precio. ¿Cuál fue el precio? La sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Ese fue el precio que Dios pagó. Se emplea comúnmente para referirse entonces al pago de un rescate para librar. A causa de mi pecado y de mi incapacidad para ser salvo por mí mismo, Dios redime al pecador únicamente. Él puede venir como resultado de lo que hizo Jesús. El Salvador sin pecado, que era Jesús, fue el único que pudo pagar el precio del pecado en la cruz del Calvario. Ese fue el precio, amados santos de Dios, tan precioso que Cristo pagó en la cruz. Entonces, ¿qué es la justificación? Para resumir en esta noche, la justificación es que yo no podía ser salvo por mis buenas obras, sino que Dios me veía como pecador y la paga de mi pecado era la muerte. Pero Él me amó y envió a su Hijo Jesucristo para que todo el que crea, no haya diferencia, puede ser salvo por Cristo. Soy redimido. ¿Qué significa redimir? Que Él me da la salvación y paga mi pecado con la sangre de Cristo Jesús. Y ahora somos salvos gratis, sin pagar nada más, solamente siendo obedientes a aquel que nos llamó. Eso es la preciosa doctrina de la justificación. Hoy la entendemos. Somos salvos gracias a Jesús. Ahora, no nos resta más que agradecerle a Jesús. No nos resta más que vivir una vida agradecida con Jesús. Cuando yo digo, Señor, ¿cómo no he de alabarte? ¿Cómo no he de venir? Me da mucha alegría ver a mi hermana Chelita, que viene desde Tonanitla, mi hermana Teresita, mi hermana Lupita, que quizás cerró su negocio para estar con nosotros, personas que vienen desde Zumpango, personas que vienen desde Chiconautla, personas que están con nosotros hoy en día o que nos ven a través de internet. Han comprendido que primero está ¿quién? Dios, está Jesús. Y primero le obedezco a Él. ¿Por qué? Porque Él pagó mucho en la cruz del Calvario. Él pagó lo que yo tenía que pagar. ¿Quién de nosotros hubiera aguantado lo que Jesús aguantó en la cruz? Si nosotros nada más nos quemamos tantito con el cerillo y estamos ahí chillando, ¡ay! Ahora imagínate el infierno, que dice que es una llama eterna que no se acabará. Nadie pudo haber pagado el salir de ese lugar, solamente Jesús. Y gracias a lo que Él hizo, gratis. Hoy gratuitamente están aquí. Gratis es la salvación. Gracias a Dios entonces, porque Él pagó el precio de mi pecado en la cruz del Calvario. Vamos a darle gracias a Dios poniéndonos de pie. Poniéndonos de pie. Vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias porque tú has pagado el precio de mis delitos. Tú has pagado el precio de mis pecados en la cruz del Calvario. Y hoy gratuitamente me puedo acercar al trono de la gracia. Si en esta noche he fallado, he pecado, tú puedes perdonarme, Señor. Puedes lavarme, puedes revestirme con tu justicia preciosa. Y podemos ser justificados por medio de tu sacrificio, Señor. Danos la sabiduría para comprender tu palabra y en esta noche llevarnos en nuestro corazón este regalo.
Me voy de este lugar sabiendo que sí he creído en ti como mi Señor y Salvador, y doy evidencia de esa fe. He sido salvado. Nada más puede interrumpir, Señor Jesús, mi conexión intrínseca contigo más que el pecado. Pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, dice primera de Juan 1, 8 al 9, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te damos las gracias por lo bueno que eres, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén.